En este módulo vamos a seguir con lo que es wireless. Del módulo pasado, aquí vamos a ver un poco más de teoría y también vamos a empezar a ver lo que es configuración en sí. En el blueprint seguimos estando en Describe and Configure Wireless Client Access. Y lo que vamos a estar viendo son algunos features de los client devices, la unificación de redes, plataformas móviles, y aquí tenemos los ejemplos de CCX y LWAPP. Ahora bien, en el blueprint, como se puede ver, nada más viene en la parte de configuración, la parte de un wireless client, por ejemplo, el ADU. Lo que vamos a ver aquí en configuración van a ser dos cosas en cuanto a clientes, el ACU y el ADU, que son dos clientes de Cisco y que nada más funcionan con las tarjetas de Cisco, tanto internas como externas. En este caso vamos a estar configurando eh, externas, son redes externas, más bien son tarjetas externas que se conectan a una portátil con el PSMSIA, y es lo que vamos a estar viendo. Ahora, aquí no viene el configurar el Wireless LAN Controller, que vamos a ver más adelante qué es. Pero sin embargo, en algunos libros, incluyendo el libro oficial de Cisco Press, viene la parte de configuración, al menos la básica de un Wireless LAN Controller. Entonces lo vamos a poner en el curso. El que esté ahí puede significar dos cosas. Una es de que el día de hoy no se presente, o sea, no venga en el examen y que en un futuro cercano sí vaya a ser, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de que sí venga en el examen. Esa segunda posibilidad lo veo poco probable porque no viene en el blueprint, pero de cualquier manera es algo sencillo, es una interfase gráfica, entonces es muy sencillo y lo vamos a ver como quiera por si las moscas. El próximo concepto que vamos a ver es el Cisco Unified Network Architecture. Este obviamente al tener el Cisco aquí es un término que utiliza Cisco y se refiere a una manera en la que se pueda tener un control integral de la red, tener ciertos componentes en una red wireless, y que el control sea totalmente centralizado, el tener en un lugar central el control de toda nuestra red wireless. ¿Cuáles son los componentes que tiene el Cisco Unified Network Architecture? Es Wireless LAN Security, seguridad, Wireless LAN Deployment, el cómo vas a estar agregando nuevos access points, Wireless LAN Management, el poder de alguna manera centralizada poder manejar o poder controlar toda la red, y Wireless LAN Control, que es un poco más de lo mismo. Esos son los cuatro elementos que contiene el Cisco Unified Network Architecture, y todo esto se basa en tener el control centralizado o el management centralizado y desde ahí poder agregar nuevos access points en la red y tener una seguridad en toda la red que sea idéntica. Finalmente, si tenemos access point por todos lados, pero cada uno lo manejamos de manera individual, si hacemos un cambio en la red tenemos que ir a cada access point y hacer ese mismo cambio en todos lados, lo cual si es una red de 2 o 3 access points no hay ningún problema, pero imagínense en una red que son 20, 40, 60 access points, la verdad es de que sí es, eh, pues no complicado porque va a ser algo repetitivo, pero sí te va a tomar mucho tiempo. Entonces, eso es lo que está detrás del Cisco Unified Network Architecture. Quiero incluir este slide en la parte también de la necesidad de tener un central management para que tengan una mejor idea de qué es lo que estamos tratando de hacer. El agregar nuevos access points, como les comentaba, eso es algo muy sencillo de ver, de que si tú agregas un access point a ti te gustaría de que de manera automática tuviera la misma versión que todos los demás, porque ya sabes de que esa es la versión de que sí funciona, que tomara la configuración de algún lado centralizado, totalmente automático, que pusiera el canal adecuado, etcétera. Algo que no se ve tan a simple vista es manejar los canales en una banda. Por ejemplo, imagínense que tenemos en un piso de algún edificio 6 access points, que son los que nos dan servicio de todos lados. Obviamente el canal uno no toca a este otro canal uno, porque si lo tocara, que es este de aquí, habría interferencia. Entonces, el hacerlo manualmente es algo que sí se puede hacer, pero es un poco más
pues manual, es de feeling, es el estar viendo hasta dónde llega la señal con alguna tarjeta de red, ver hasta dónde tengo señal para que el otro access point no vaya a hacer la interferencia. Imagínense que se pudiera de alguna manera que esto fuera totalmente automático. Poner 6 access points y que un aparatejo centralizado dijera, este va a usar el canal 1 porque es el que está más despejado, ese es el canal 6, canal 11, canal 1, canal 6, canal 11. Eso que fuera de manera automática, no estarnos metiendo y estárselo configurando manualmente a cada access point, eso sería genial. También lo que sería genial es de que si por ejemplo un access point se muere por alguna extraña razón, o sea, a lo mejor el switch que le está dando poder falla y se va la luz, por ejemplo, donde está ese switch que le está dando poder, o simplemente se va la luz donde está conectado el access point, que de alguna manera la red reconvergiera, por decirlo así, y que esos access point trataran de darle cobertura a la parte que se pierde por este access point. Eso se pudiera hacer también de manera manual, el subirle la potencia, el bajarle la potencia, el cambiar de canales, etcétera, etcétera. Pero si fuera de manera automática eso sería genial. Y de hecho hay un producto de Cisco que lo hace, que es un controlador de wireless. Es Wireless LAN Controller o controlador de redes wireless. Ese tipo de cosas lo hace un Wireless LAN Controller. También lo que nos va a ayudar a hacer un Wireless LAN Controller es de que simplemente tenemos que agregar access points. Y esos access points automáticamente van a cargar el iOS que tienen todos los demás y va a tomar la configuración de ese punto central. Eso nos va a ayudar a poder administrar la red wireless de una manera mucho más sencilla y el simplemente hacer un cambio en ese wireless LAN controller que es centralizado. Imagínense si queremos cambiar una llave o si queremos cambiar el tipo de autenticación. En lugar de ir a cada uno de esos 6 access points, lo podemos hacer de manera centralizada. Vamos a ver las diferencias ahora entre un access point autónomo y un access point lightweight. Un access point autónomo es aquel que no necesita de un wireless LAN controller para funcionar. Un access point lightweight es un access point que necesita necesariamente que en la red exista un wireless LAN controller. Véanlo así, el wireless LAN controller es el que le va a dar la inteligencia a ese access point lightweight. De hecho, a los lightweight también se les conoce como access point tontos porque no hacen muchas funciones. Sí hacen algunas funciones, pero no hacen todas las que hace un access point autónomo. Un access point autónomo lo que hace es transmitir y recibir radiofrecuencia, hacerle un management de las MAC address que está recibiendo, hacer encripción, hacer el radiofrecuencia management. Esto es lo que les estaba comentando de en qué canal va a estar. También hace lo que es la asociación y el roaming. También autentica a los clientes. También está encargado de la seguridad y también está encargado de la calidad en el servicio. Todo esto lo hace el access point. Existe un servidor que vende Cisco que se llama WDS, Wireless Domain Services, o Service, Wireless Domain Service. El WDS básicamente lo que hace es proveer control de la red LAN, de la red Wireless LAN, cuando tenemos sistemas autónomos, cuando tenemos access point autónomos. Ahora bien, este servidor realmente sí te da algunas cosas, pero no te da muchas para controlar la red wireless. También hay uno que no aparece, que es el Wireless LAN Solution Engine, que es WLSE, y ese WLSE lo que te va a hacer es monitorear la red wireless. Eso no es parte del examen, pero se los quería comentar que también existe ese otro servidor, el Wireless LAN Solution Engine, que es para monitorear la red wireless, pero es nada más para monitorearla. Entonces eso es lo que hace un access point autónomo. Un access point que tenemos que ir a configurar físicamente, ponerle una IP, ponerle en qué frecuencia va a estar, ponerle cuál va a ser el tipo de autenticación, ponerle calidad en el servicio, etcétera. A diferencia del autónomo, el lightweight trabaja de la siguiente manera. El lightweight access point también se le conoce como LAP, lightweight access point es lo que significa.
Ese es el símbolo que se utiliza en la literatura de Cisco para el Wireless LAN Controller, WLC. Entonces, en una red donde tenemos Wireless LAN Controller, lo que sucede es de que el access point lo único que va a hacer es transmitir y recibir radiofrecuencia. Sí va a ser el management de las MAC address, saber qué MAC address están asociadas a él, y también va a ser encripción. Eso es lo único que va a ser un Lightweight Access Point. Es lo único. Todo lo demás se lo pasa al Wireless LAN Controller. El trabajo del Wireless LAN Controller va a ser manejar la radiofrecuencia, es decir, en qué canal vas a estar. La asociación y el roaming también la va a controlar el Wireless LAN Controller. La autenticación de los clientes también la va a hacer el Wireless LAN Controller. La seguridad y el QoS también se va a manejar desde el Wireless LAN Controller. De esta manera, de un lugar centralizado vamos a poder administrar toda nuestra red wireless. Hablando de access points, ya hablando de productos, hay, hay access points de Cisco que pueden ser nada más autónomos, hay otros que nada más pueden ser lightweight y hay algunos que pueden ser ambos. Dependen de qué sistema operativo tengan cargados. Hay que hacer ahí una conversión que va más allá de los objetivos de este examen. Pero nada más como comentario, esto es importante, es de que si tienen un access point que puede ser convertido, supongamos que lo compran como autónomo, les va a venir el access point con el iOS para que sea autónomo. Si ustedes lo convierten a lightweight, automáticamente ese access point ya no se va a poder configurar a menos de que lo hagan desde el Wireless LAN Controller. Entonces eso es importante que lo tengan en mente. No importa de que alguna vez ese access point era autónomo, al tiempo de convertirlo a lightweight ya no lo vas a poder manejar a menos de que tengas un Wireless LAN Controller. Ahora bien, ¿cómo funciona el Wireless LAN Controller? Lo primero que debemos de saber es de que finalmente queremos que sea un control centralizado. Entonces, Cisco nos ayuda en que un Wireless LAN Controller no necesariamente tiene que estar en la misma red donde están todos los access points. Es decir, puedo tener centralizado el Wireless LAN Controller en la Ciudad de México y tener access points que son controlados por él en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Torreón, etcétera. Todas en diferentes lugares, todas con diferentes IPs o diferentes redes, y no importa, el access point, el Wireless LAN Controller los va a poder controlar. Ahora bien, hablando un poquito más a detalle, el Wireless LAN Controller lo que utiliza es un protocolo que se llama LWAPP. LWAPP significa Lightweight Access Point Protocol. Lo que hace este protocolo es crear dos túneles diferentes. Uno es un túnel que se llama Control Messages y otro que se llama Encapsulated Data. Como se podrán imaginar, el de Control Messages es todos aquellos mensajes de control entre el Wireless LAN Controller y el Lightweight Access Point. Por ejemplo, qué radiofrecuencia va a usar, qué potencia va a tener, etcétera, etcétera. Todo esto va encriptado y va encriptado porque no queremos tener access point piratas. También tenemos otro túnel que hace, que es el de los datos en sí. El de los datos en sí es todos aquellos tráfico de los usuarios finales. Esto de aquí no va encriptado. No va encriptado entre el access point y el Wireless LAN Controller. Acá es otro rollo. Si tenemos configurado que sí está encriptado los datos de las computadoras hacia el access point, sí va a ir encriptado por aquí. Pero estamos hablando entre el Lightweight Access Point y el Wireless LAN Controller. En este caso no van a ir encriptados. Sí van a ir encapsulados dentro de ese túnel, pero no van a ir encriptados. Para lo que más nos va a ayudar el túnel, de hecho, es para poder estar en diferentes redes. Esos túneles es lo que nos va a servir. El tener diferentes redes y que todas se comuniquen al mismo Wireless LAN, lo complicado es de que como están en diferentes redes, todas deberían de estar en la misma para poder comunicarse. Entonces en el túnel lo que se va a tener es una IP común entre el Wireless LAN Controller y el
LWAPP, aunque no necesariamente físicamente tengan la misma dirección, nada más en el túnel es donde van a tener la misma dirección IP. Con eso nos va a ayudar bastante. Ahora, algo interesante es de que se utilizan certificados X509 y estos certificados es para autenticar el Lightweight Access Point con el Wireless LAN Controller. Ese certificado ya viene en el Lightweight Access Point. Si lo compran como Lightweight ya viene el certificado. Si lo compran como autónomo y lo convierten, al tiempo de convertirlo también le va a instalar el certificado X509. De esa manera, cuando estemos dando de alta Access Point en el Wireless LAN Controller, que es por medio de un archivo de texto, en el archivo de texto lo que le pones es dónde está ese Wireless Access Point, con qué IP, etcétera. De esa manera va a autenticar primero por medio de este certificado de que sí sea ese Access Point, y de esa manera sí lo va a poder manejar. Con eso, como dice aquí, vamos a evitar de que haya Lightweight Access Point piratas y Wireless LAN Controllers piratas en nuestra red. ¿Qué funciones realiza un Wireless LAN Controller? Aquí tenemos una lista. La primera en la lista es que asigna canales dinámicamente. Eso era algo que les había comentado. El Wireless LAN Controller lo que hace es escoger y configurar un canal de radiofrecuencia para cada access point. ¿En qué se basa? Se basa en que otros access points están en esa área para que no se traslapen las frecuencias. Hablando de lo mismo, el segundo renglón dice optimización del poder de transmisión. También, dependiendo de cuál es el área que queremos cubrir y dependiendo de qué otros access points existan ahí, va a poder poner el poder o muy alto o muy bajo, dependiendo, para que no haya lo que son interferencias en la señal. También tenemos lo que Cisco le llama como Self-Healing Wireless Coverage, y eso no es otra cosa más que lo que les comentaba. ¿Qué pasa si tenemos en un piso, en el ejemplo que veíamos, 6 access point, y uno se muere, uno se va, uno deja de funcionar? Lo que va a hacer el Wireless LAN Controller es tratar de, con los otros access point que existen, el cubrir la área que estaba cubriendo el otro access point. ¿Cómo lo va a hacer? Tal vez le va a cambiar el canal, seguramente le va a cambiar la transmisión a los access point que están a los lados, lo va a aumentar para que cubran también esa área. Otra de las cosas que nos va a ayudar es a tener, aquí le llaman roaming flexible. A lo que se refiere es de que pueden hacer roaming los que están en esa red, ya sea en capa 2 o en capa 3, es decir, si se cambian de red va a ser totalmente transparente. No importa que el Wireless LAN Controller al que se estén conectando esté en otra diferente red, el usuario no se va a dar cuenta. Tampoco se va a dar cuenta si cambia en su misma red. Y aquí una de las grandes ventajas que están sobre los autónomos es de que el roaming es mucho más rápido que cuando utilizamos access point autónomos. La parte de Dynamic Client Load Balancing se refiere a que si tenemos access points muy juntos, seguramente van a estar en canales diferentes, y lo que va a hacer el Wireless LAN Controller es darle trabajo al Wireless LAN Controller que tenga menos clientes asociados. Imagínense que están en un cierto lugar, se puede usar el Access Point 1 o el Access Point 2. Si el Access Point 1 en algún momento tiene 10 clientes y el Access Point 2 tiene 9 clientes y un nuevo cliente se quiere conectar a la red wireless, va a ser tan inteligente el Wireless LAN Controller en que va a hacer que se asocie al que tiene menos clientes conectados. A eso le llama el Dynamic Client Load Balancing. Otra de las cosas que también hace el Wireless LAN Controller automáticamente es estar monitoreando la radiofrecuencia en donde están todos los access points. De esa manera se va a poder dar cuenta si en algún momento alguien pone un access point pirata y lo pone, por ejemplo, en el mismo canal. No lo va a poder apagar ese access point pirata, pero lo que sí va a poder hacer es cambiar las frecuencias, cambiar los canales, cambiar el poder, para de esa manera todavía dar servicio en esa área, aunque haya ese nuevo access point. También si hay interferencia o ruido, señales de cualquier tipo, se va a dar cuenta el Wireless LAN Controller y lo va a tratar de que sí, como de cualquier manera,
haya acceso. Imagínense de que, no sé, algún empleado lleve su carro de radiofrecuencia y empiece a jugar con él. Se va a dar cuenta el Wireless LAN Controller qué frecuencia y qué canal está utilizando ese carrito de radiofrecuencia y va a cambiar toda la red wireless para que aún así puedan seguir trabajando. Por último, tenemos la parte de Security Management y esto se refiere a todas las políticas de seguridad que le podemos configurar a los access point que veíamos en el módulo anterior. Básicamente es eso. Hay varios modelos de Wireless LAN Controller. El modelo más básico y obviamente el más barato es el modelo 2006, que tiene 4 interfaces 10-100 de UTP y puede manejar máximo 6 access points. Tenemos otro que es el modelo 4402. Este nada más tiene 2 interfaces gigabit y tiene capacidad de 12, de 25 o de 50 Lightweight Access Point dependiendo de qué licencia es la que le compren. Si por ejemplo la compran la más básica de 12, ese mismo Access Point le pueden comprar una licencia de 50, el incremento, y ese mismo aparato les va a ayudar a manejar 50 Access Points. Está el modelo también 4404, que este tiene 4 interfaces gigabit de Ethernet y puede manejar hasta 100 Access Point. Estos tres son aparatos en sí físicos, son aparatos stand-alone, es como comprarte un router, es un aparato tal cual. Ahora bien, el modelo WISM, este es una tarjeta que se pone en los Catalyst 6500, que son los Catalyst pues más grandes de Cisco, los switches más grandes de Cisco. Entonces se le compra una tarjeta, ese es el modelo WISM, y puede controlar 300 access points. Ahora, a un mismo switch de este tipo le puedes poner hasta 5 tarjetas WISM. Eso quiere decir que con un solo switch 6500 podemos tener controlados 300 por 5, serían 1500 access points. Esto pues obviamente es muy usado en aquellas empresas en las que tienen demasiados access points y como les comentaba, no necesariamente tienen que estar en el mismo edificio. Ahora bien, también tenemos módulos que se les pueden poner a los ruteadores. El Wireless LAN Control Module. Este se puede poner en los routers ISR 2800, 3700 y 3800. Estos manejan nada más hasta 6 access points, igual que el modelo 2006. Finalmente tenemos unos switches 3750G que tienen también integrado lo que es un Wireless LAN Controller que te maneja hasta 25 access points. Este es un 3750G especial que viene integrado WLC. No todos los 3750 manejan, no todos los 3750 tienen este módulo, solo un modelo en particular. Ahora bien, en los 3750, los que los conozcan saben que pueden hacer un stack para verlo como uno solo. Si hacen un stack, pueden hacer el stack hasta de 4 de este modelo, entonces realmente en un stack pueden manejar hasta 100 access points. Más adelante vamos a configurar un Wireless LAN Controller, en este caso va a ser el 2006, que es el más barato, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo funciona el Access Point tonto o lightweight cuando se conecta a la red? Primeramente lo que trata de hacer el Access Point es tratar de conseguir una IP por medio de DHCP. Si por ejemplo no encuentra un servidor de DHCP, no puede continuar con el proceso. Ahora bien, si cuando lo conectas no hay un servidor de DHCP, el Access Point va a seguir mandando requests tratando de conseguir la dirección de DHCP, es decir, no importa de que en ese momento no tenga servidor de DHCP, el Access Point indefinidamente, mientras que esté encendido, va a estar buscando esa dirección por medio de DHCP. El que le va a contestar es el Wireless LAN Controller, esa IP. Después de eso, lo que va a hacer el Access Point es mandar un request para unirse a ese Wireless LAN Controller. Si falla, lo va a mandar a otro Wireless LAN Controller si es de que existe otro.
Ya cuando el Wireless LAN Controller recibe ese request y un request por medio de esos paquetes, lo que hace es verificar que el access point tenga la imagen de iOS que tienen todos los demás. Si es diferente, lo que hace es el Wireless LAN Controller es mandarle la imagen correcta y después reinicia el access point. Después de que los reinicie, si es que fue necesario, se crean los dos túneles que habíamos comentado. Dicho sea de paso, aquí hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Como podemos ver, pueden existir varios Wireless LAN Controller en nuestra red. Por alguna razón, no sé, a lo mejor tenemos nada más de los pequeños que tienen 6 porque tenemos 8 access point y no nos conviene comprar el de 12. A lo mejor nos conviene mejor comprar dos de 6. En el caso de que haya varios Wireless LAN Controller, el access point se va a asociar al Wireless LAN Controller que tenga menos access points asociados. Y esto no lo decide el access point, lo decide el Wireless LAN Controller. También es importante hacer notar que el access point primero va a buscar controladores que estén en su misma red, o sea, tratarse de unir en capa 2. Si no hay ningún controlador en su misma red, obviamente sí va a buscar un controlador en capa 3, pero primero lo intenta hacer en capa 2. Si no encuentra ninguno en capa 2, busca en capa 3. Y ya después de que lo encuentra, el Wireless LAN Controller va a decidir finalmente, si existen varios, a qué Wireless LAN Controller se va a asociar y va a escoger aquel Wireless LAN Controller que tenga menos access point asociados a él. La asociación del usuario final a la red wireless y el roaming de la red wireless lo va a manejar el Wireless LAN Controller, todo desde un punto central. Eso nos va a ayudar a que el roaming sea mucho más rápido. Como aquí dice, la asociación es manejada por medio del Wireless LAN Controller. El access point no va a decidir si se asocia a él o no. El access point obviamente va a recibir el requerimiento del cliente y el access point le va a mandar al Wireless LAN Controller: aquí hay un cliente que se quiere asociar, ¿lo asocio yo o que lo asocie otro access point? El Wireless LAN Controller va a decidir a qué access point se va a asociar. También cuando haya roaming, el Wireless LAN Controller va a decidir a qué access point se va a asociar ahora que ya cambió de lugar. Hay dos tipos de roaming hablando del Wireless LAN Controller, y uno es el intra-controller roaming y otro es el inter-controller roaming. El intra-controller roaming significa que el usuario se cambió de access point, pero ese access point está asociado al mismo Wireless LAN Controller. En el caso de que tengamos varios Wireless LAN Controllers, el roaming puede ser de que al nuevo access point que te asocies, ese access point esté asociado a otro Wireless LAN Controller. Si es eso, si son diferentes Wireless LAN Controller, se le llama intercontroller roaming. El intra es otro access point pero controlado por el mismo Wireless LAN Controller. El inter es otro access point que está controlado por otro Wireless LAN Controller. Cuando es intercontroller roaming y están en la misma red de IP, no hay ningún problema, es totalmente transparente. Sin embargo, si están en una diferente subred, en una diferente subred, ahí sí el Wireless LAN Controller tiene que hacer varias cosas adicionales. O los dos Wireless LAN Controller tienen que hacer cosas diferentes. La primera es de que se va a crear un túnel entre los dos Wireless LAN Controller. Este Ether IP túnel se forma entre los dos Wireless LAN Controllers. Utiliza un protocolo IP, que es el protocolo IP número 97, que está definido en el RFC 3378. Aquí lo interesante es de que aunque te cambies de red, porque el Wireless LAN Controller está en otra red, tu IP como cliente no va a cambiar, y es por eso que es necesario este túnel para que tu IP puedas usar la misma. Finalmente, si cambias de IP, el roaming no puede ser tan rápido porque tienes que irle a pedir el DHCP o otra dirección IP. Es por eso de que se hace este túnel entre los Wireless LAN Controllers para que el cliente final pueda tener
la misma IP y el roaming pueda ser rápido. Aquí hay dos términos, el Anchor Point y el Foreign Agent. El Anchor Point va a ser el Wireless LAN Controller al que te registraste por primera vez cuando iniciaste la sesión de wireless. Es decir, si tú te conectas y tú te conectas por primera vez en el día a un Wireless LAN Controller y después te vas a una sala de juntas, por ejemplo, y esa sala de juntas está controlada, los access points que están ahí por otro Wireless LAN Controller, el Anchor Point va a ser el Wireless LAN Controller con el que te asociaste primero. El Wireless LAN Controller que te asociaste después es el Foreign Agent. Y entre los dos existe este protocolo, bueno, este túnel que utiliza el protocolo 97. Para que pueda funcionar esto de que no cambies de IP, los Wireless LAN Controller tienen que estar en el mismo grupo de movilidad, Mobility Group. Ahora bien, a un Mobility Group solamente puede haber hasta 24 Wireless LAN Controller. Si tienes más de 24 Wireless LAN Controller, tienes que definir más grupos de movilidad. Si estás en un grupo de movilidad diferente, es decir, si tú te cambias de Wireless LAN Controller cuando estás moviendo tu portátil con wireless, ahí sí no se puede hacer este túnel porque están en grupos de movilidad diferentes y ahí sí el roaming no va a poder ser tan rápido porque sí vas a tener que negociar una nueva IP. Entonces ese es el Mobility Group. Antes de empezar con la configuración, debemos de saber que el Wireless LAN Controller maneja diferentes tipos de interfaces. Aquí se ven en este slide todos los tipos de interfaces que podemos tener. Tenemos una interfase de management y esta es una IP estática que le vamos a dar para manejar o para poder controlar el Wireless LAN Controller de manera en banda, es decir, con HTTP, con SSH, con Telnet, con HTTPS. Esas son las cuatro opciones que tenemos. Aquí faltó HTTPS. Tenemos otra interfase que es la de AP Management. Y la AP Management también es una IP estática. La diferencia es de que esta dirección estática que le vamos a poner es para terminar los túneles. El Wireless LAN Controller lo que hace es escuchar por broadcast en esta red. Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es de que esta IP que le pongamos no la vamos a poder nosotros alcanzar ni por ping, ni por HTTP, ni por SSH, ni por Telnet. No vamos a poder llegar a ella porque esa IP es nada más para terminar los túneles. Esa es una red, como les comentaba, que todos los access points van a terminar su túnel ahí, entonces es una red común. Aunque un access point tenga una IP diferente, dependiendo de la localidad en la que esté, todos van a poder llegar a la IP de management. Tenemos otro tipo de interfase que se llama virtual, y una interfase de este tipo tiene una IP que es la que utiliza para mandar todos los paquetes de DHCP. Ahora bien, esta dirección IP es una dirección IP que no debe de existir en nuestra red, obviamente debe ser única, pero no tiene que ser una IP definida de manera lógica, es decir, es una IP falsa, es una IP que puede ser cualquiera. De hecho, en todos los Wireless LAN Controller que he visto en campo, la IP virtual es la 1.1.1.1 y de hecho es lo que recomienda Cisco, poner esa dirección. Puede ser cualquier otra, puede ser la 2.2 o puede ser la dirección que quieran, pero es una dirección, como aquí dice, única, que no tiene que ser real. Hay otro tipo de interfaces que existen en algunos controladores de la serie 4100 y 4400, que es el Service Port. Eso es para poder hacer el Out of Band Ethernet. Finalmente, ese tipo de aparatejos no tienen un puerto de consola o de auxiliar como un router, que es como haces el Out of Band Management en un router o en un switch por medio de la consola o del auxiliar. Este tipo de aparatos no tienen, entonces lo que hacen es tener una interfase Ethernet para darle Out of Band Management. Otro tipo de interfase que tenemos es el Distribution System Port.
Este por lo regular va conectado a un switch y típicamente es un trunk para poder pasar todas las VLANs que creemos en el Wireless LAN Controller. Como les había comentado, un, un Wireless LAN Controller puede tener varios SSIDs y cada SSID puede tener una VLAN diferente. Entonces, si en el Wireless LAN Controller tiene 5 VLANs, entonces debes de conectar un switch para que esas 5 VLANs por medio de un trunk las puedas pasar. Finalmente tenemos una interfase que se llama dinámica y estas, como son dinámicas, son creadas automáticamente por cada VLAN que queramos extender hacia el campus, hacia la red switchada. Este tipo de interfaces también se llama de tipo usuario y tiene una IP que es parte de la subred de wireless del SSID diferente. Es decir, nosotros si queremos en el Wireless LAN Controller tener dos diferentes redes, una para corporativo y otra para guestnet, tenemos que tener lo que son ese tipo de interfaces con una IP de ese segmento, de la red de guest, de la red de corporativo o la red que sea. Es lo que vamos a usar para la configuración. Vamos a tener un switch, en este caso es el switch 4. El switch 4 en la interfase fase Ethernet 05 está conectado a un access point. El access point nada más tiene un puerto Ethernet. También vamos a tener conectado el Wireless LAN Controller. La interfase 1 del Wireless LAN Controller va a estar conectado a la interfase fase Ethernet 02 del switch. Ese es el switch 4. Primero lo que vamos a hacer es configurar el Wireless LAN Controller y ya que lo tengamos configurado, lo que vamos a hacer es configurar el ACU y el ADU. Como comentario, el ACU y el ADU al día de hoy nada más está soportado por Windows XP y el ACU y el ADU, que son, como les comento, los clientes de Cisco, es raro verlos en el campo, pero como viene en el blueprint es por eso que lo vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, aquí estamos en el controlador, pero lo primero que vamos a hacer es hacerle un password recovery para tenerlo como de fábrica. Lo que voy a hacer en estos momentos es apagarlo y volverlo a encender. Es muy diferente la manera en que se hace el password recovery en un controlador en lugar que un router o que un switch. De hecho es mucho más sencillo. Aquí nada más le aplastamos escape y aquí vamos a escoger el número 5 que es Clear Configuration. Aquí lo voy a poner en pausa porque básicamente lo que va a hacer es reiniciar el equipo, pero se tarda como unos 3-4 minutos. Entonces le pongo pausa y ahorita regresamos. Muy bien, aquí ya terminó. Aquí fue donde los dejé. Hizo todo esto. Básicamente reinició el equipo. Y al final nos dice que si quieren terminar el auto install, le voy a poner que sí. Me pregunta primero un nombre de sistema, le vamos a dejar que es el default, ese lo toma de la MAC address. Después me pide ponerle el username, le voy a poner admin y el password también le voy a poner admin. Después me pide la IP address de management. Esta IP es a la que le vamos a poder hacer telnet o entrar por HTTP. Le vamos a poner la 192.168.1.2. La máscara va a ser 255.255.255.0. El default router va a ser la 192.168.1.1. La VLAN la vamos a dejar que es la 0 o un tag. Aquí tenemos que decirles, este controlador en especial tiene 8 puertos, entonces le tenemos que decir esa 192.168.1.2 en qué puerto está. Le vamos a poner que está en el puerto 1. Después nos pide dónde está el servidor de DHCP. En este caso es el mismo default gateway, el que está funcionando como DHCP. Después me pide otra IP, que es la del AP Manager. Esta IP, como les había comentado, es la IP que los access point buscan para poderse asociar a este Wireless LAN Controller. Le vamos a poner la 192.168.1.3.
Me pregunta el DHCP del AP Manager, le vamos a decir que es el mismo. La Virtual Gateway IP Address es una IP, como les comentaba, que no tiene que ser real, simplemente hay que ponerle una. Y por lo regular lo que van a encontrar es que le ponen la 111. Me pregunta cuál es el grupo de mobility. Esto es para cuando tenemos varios wireless LAN controllers y queremos hacer lo que es el roaming. Le vamos a poner de grupo mobility. Le vamos a poner tunneling, le vamos a poner que no. Ese es el SSID, le vamos a poner net learning. Vamos a dejar que alguien tenga IP address estáticas, le vamos a poner que no. Configurar un servidor radius, le vamos a poner que no. ¿Cuál es el código de país? Por default está US o Estados Unidos. México es MX. Si le ponemos signo de interrogación, bueno, si le ponemos GEL más bien nos va a poner la lista. Pero le vamos a poner MX, que es México. ¿Quieres habilitar 802.11b? Habilitar 11a, 11g. Habilitar AutoRF, pues es una de las grandes ventajas, como ya vimos, que nos da el WLC, entonces le vamos a poner que sí. Configurar un servidor de NTP, le vamos a poner que no. Dice que si queremos poner el tiempo, qué horas son, la verdad es de que es muy importante, sobre todo cuando vamos a agregar nuevos access points, sí debe de tener un tiempo el sistema, entonces le vamos a poner que sí. Le vamos a decir que el mes es el 11, el día es el 13 del 08 y la hora son las 12, bueno, 00, 20, 00. Si la configuración es correcta, el sistema va a reiniciarse. Le vamos a poner que sí, la va a salvar y lo va a reiniciar. Entonces lo que va a hacer en esos momentos es reiniciarlo. Lo voy a volver a poner en pausa porque, como les comento, se tarda como 3-4 minutos en terminar de reiniciar. Aquí ya reinició, vamos a ponerle el user que es admin y el password que es admin. Ahora bien, aunque aquí podemos configurar el Wireless LAN Controller, lo que se acostumbra es hacerlo por HTTP, porque como pueden ver no es el iOS en sí, sí es muy diferente. Por ejemplo, clear, ¿qué podemos hacerle clear? Le podemos hacer clear a todo eso. Como les digo, la configuración se hace desde HTTP. Nada más quería enseñarles de que no es un iOS como un access point, es realmente muy diferente. Entonces vamos a abrir una página web y vamos a entrar a la dirección 192.168.1.2, que fue la que le configuramos al controlador. Lo que le vamos a dar es https 192.168.1.2. Me dice que el certificado no lo tengo. Y aquí le vamos a dar login. Es admin, aceptar. Y aquí tenemos ya lo que es la interfase para el controlador. En la principal es la de monitor. Aquí, por ejemplo, nos dice que tiene 8 puertos. Cuál es la IP de management, que es la 1.2, cuál es la versión de software, cuál es el nombre del sistema, cuánto tiempo lleva arriba, lleva 5 minutos, qué horas son, la temperatura, si está habilitado los 3 tipos de radios o no, que si están habilitados, el resumen de cuántos access point tenemos uno en total, cuántos clientes tenemos conectados, ninguno, y que esta página se refresca cada 30 segundos, por eso ahorita se escuchó. ¿Cuáles son las weblands que tenemos? Es la que dimos de alta, que es la de Net Learning. Y cuántos access point piratas tenemos en la red, que no hay ninguno. Si aquí, por ejemplo, tenemos el access point que les comentaba conectado, le damos details, lo que nos va a decir es cómo se llama ese access point, cuál es su MAC address, cuánto tiempo lleva arriba y si está habilitado o no.
Esto de Operational Status debe estar como reg, que es que está registrado. Está en el puerto 1 y el modo es local. Si vemos las estadísticas del controlador, nos dice cuántos paquetes se han enviado, etcétera. Le podemos dar un clear aquí. Los puertos, el único puerto que está conectado es el 1, que es el que va hacia el switch. Servidores de radios no tenemos ninguno. Estadísticas de movilidad, pues como nada más tenemos un wireless LAN controller, entonces pues no vamos a ver nada. CDP deberíamos de ver por lo menos el switch. Aquí está el switch que tiene la dirección 1.1. Los neighbors del access point pues también va a ser el switch. ¿Y cuántos paquetes hay? Pues la red por lo pronto no tiene mucho tráfico. Y aquí ¿cuáles APs hay piratas aquí? Y pues no hay ninguno. ¿Qué clientes están conectados? Ahorita no hay ningún cliente conectado. Si ahora nos vamos a la parte de wireless LAN, vamos a tener la que dimos de alta, que es NetLearning. El tipo es wireless LAN, el SSID es NetLearning, está habilitado y estas son las políticas de seguridad que da por default, que es WPA2 Authentication 802.1x. En la parte de Wireless 1, si recuerdan, vimos todo eso de las políticas de seguridad. Como no tenemos un servidor de radios, vamos a cambiar esto. En general, aquí no vamos a cambiar nada. Lo que vamos a cambiar aquí en seguridad es decirle que va a ser por medio de static web y le vamos a poner una llave. La llave puede ser en ASCII o puede ser, bueno, aquí vamos a ponerle que va a ser de 40 bits y que va a ser ASCII. En lugar de ASCII puede ser en hexadecimal, pero si es hexadecimal vamos a tener que poner un password más largo, entonces le vamos a poner en ASCII, ya que con ASCII nada más tienen que ser 5 caracteres. Y 5 caracteres puede ser Cisco, por ejemplo. Esa va a ser nuestra llave. Si le pongo 6, por ejemplo, no me va a dejar. ¿Dónde está el aplicar? Acá está. Aquí me dice que debe de ser 5, entonces vamos a quitarle el 1 y le vamos a dar aplicar. Me dice de que si hay alguien conectado pues lo va a desconectar. Ok. Y ya tenemos web. Eso es en la parte de wireless LAN. Aquí podemos dar de alta otras wireless LANs con new. Si queremos, como les comentaba, de tener varias VLANs con SSIDs diferentes. Pero realmente toda esta configuración va más allá de este examen. Este examen no está tan enfocado en wireless. Por eso es de que hay una certificación particular en wireless como es la de CCNA de wireless. Pasando al siguiente menú, el de controller, tenemos la información general, el nombre, si está utilizando 802.3 Flow Control, etcétera, etcétera. Como les comento, esto no va más allá del examen. Nada más de que quiero que lo vean. Qué es lo que nos marca en inventario, cuál es el modelo del Wireless LAN Controller, cuál es la MAC address, cuántos AP se puede manejar ese Wireless LAN Controller, en este caso nada más son 6. Tenemos las interfaces, que fueron las que configuramos, AP Manager, Management Virtual. Aquí podemos crear una nueva, que va a ser dinámica. No podemos crear otra más que dinámicas, por ejemplo, nueva, en la VLAN 20, por ejemplo. El puerto que vamos a usar para este es la 2 y la IP va a ser la 192.168.22 con máscara 255.255.255.0. El gateway va a ser la 192.168.21. El DHCP va a ser la 192.168.21 y no le vamos a poner lista de acceso. Apply. Aceptar. Me equivoqué en la IP. No sé qué le puse, pero
Se la volvemos a poner. Apply. No le puse el puerto. Apply. Y aquí está, es una interfase virtual. Bueno, esta es nueva, perdón, quiero decir una interfase dinámica, como les había comentado. Ahora bien, esta nueva interfase dinámica podemos asignar una WordLAN a ella. Lo que vamos a hacer es ponerle una nueva. El profile name se va a llamar, por ejemplo, corporativo. El SSID va a ser corporativo. Le vamos a dar apply. Vamos a habilitarla. Y la interfase va a ser la que se llama como nueva, la que acabamos de crear. Las políticas de seguridad por default es WPA utilizando 802.1x. Le vamos a poner apply. Y aquí tenemos las .NET Learning y corporativo. Regresándonos a controller, las interfaces, eso fue lo que vimos, crear una nueva. Esto es en caso de que, como les comentaba, si tenemos varios WordLAN controllers, en este caso no aplica todo lo que es Mobility Management. Los puertos, pues está del 1 al 8 y cómo están, link up y habilitado el 1 que es el único que está conectado. El NTP que no hay un servidor de NTP. CDP si está habilitado o no, y qué tipo y qué tanto tiempo. Trae los valores de default. Esto la verdad no, como les comento, mucho es parte fuera del examen. Un curso del WordLAN Controller es un curso por sí solo. En la parte de wireless tenemos qué access point tenemos, que es el único que está asociado, cuánto tiempo lleva arriba, el estatus administrativo y que está estatus operacional reg que está funcionando actualmente. Si le damos clic al access point, pues nos da una versión más allá del access point, más detallada. No que nos dé una super detallada, pero aquí está más o menos lo que tiene. Podemos resetearlo, podemos darle un clic a la configuración, qué tipo de access point es, el country code, que como recuerdan le pusimos México, etcétera. Eso es en caso de que sean mesh, eso está muy afuera de este examen. Eso también. La parte de 802.11a o n, si queremos habilitar por ejemplo voz, video, el país, como les comentaba. Aquí podemos ver la lista de todos los países. Y está configurado el país porque en cada país está regulado esa banda diferente. Entonces, dependiendo de qué es qué país ponga, esa es la potencia que va a poder dar el access point. Un timer de 802.11, QoS que también está muy afuera del alcance de este examen. Si algo me llamaría mucho la atención es la parte de seguridad. Aquí podemos habilitar AAA, podemos habilitar Radius, TACAX, LDAP. Aquí podemos dar de alta los servidores. Local app, cuáles son los timers, los profiles, la orden de prioridad, si va a ser TACAS local. Podemos hacer listas de acceso. Y como pueden ver es muy parecido al iOS.
Es muy parecido. Entonces, podemos hacer listas de acceso, podemos tener políticas para lo que son los piratas, autenticación de web, qué es lo que quieres que veas en la página en sí de cuando te logueas al Wordland Controller. La parte de management está lo que es SNMP, está habilitado por default la versión 2 y la versión 3. SixLoss está deshabilitado, HTTP Mode está deshabilitado, HTTPS, por eso le pusimos la S al final, sí está habilitado. Telnet está deshabilitado, SSH sí está habilitado y Management vía Wireless está deshabilitado. Aquí podemos habilitar o deshabilitar, por ejemplo, Telnet, por ejemplo, HTTP. El syslog, si tenemos un servidor de syslog. Aquí podemos ver todos los mensajes que nos ha mandado. Si queremos habilitar Management vía Wireless y el Tech Support. Por último, la parte de comandos son comandos muy sencillos como bajar un archivo o subir un archivo. Eso es un archivo de iOS, por decirlo así. No es iOS como tal, pero subirle el archivo a un access point, rebotearlo, ponerlo como de fábrica y cambiar el tiempo. Básicamente, como les comento, ni siquiera en los objetivos del examen viene el Wordland Controller, solamente de que en algunos libros de Cisco Press, inclusive el libro de Cisco Press, viene la configuración del Wordland Controller. ¿Qué es lo que viene en el libro de Cisco Press? Viene lo que vimos al principio en la línea de comandos, que es lo que pones cuando es nuevo el Wordland Controller. Y viene lo que hicimos, que fue crear una interfase en Wordland. Se está tardando en controller. ¿Se acuerdan que creamos una interfase que se llamaba como nueva? En, quiero decir en wireless. Está corporativo, eso es lo que se ve en el libro de Cisco Press. Lo que se hace es crear la interfase dinámica que creamos y después ligarla a una wireless LAN como lo hicimos aquí. Eso es lo que viene simplemente, no viene otra cosa en el libro de Cisco Press. Aquí ya me apareció, no sé por qué no me apareció. Esta que creamos como nueva es lo que viene en el libro de Cisco y se me hace muy extraño que venga porque como vimos al principio en lo que es el blueprint oficial de Cisco no viene como tal el configurar un wireless LAN controller. Pero de cualquier manera lo quise poner aquí, digo, nada más por lo menos ver qué opciones tenemos y dónde están en cada menú. Si se quieren estudiar algo de esta parte, yo nada más estudiaría eso de cómo crear una interfase dinámica y cómo asignarla a una wireless LAN con un SID. Fuera de eso, no debe de venir nada en el examen, si es que viene. Solo por último, que no se nos olvide guardar la configuración que hicimos. Y más que todo porque vamos a estar trabajando ahorita que configuremos el ACU y el ADU, que son los clientes de Cisco. Vamos a estar trabajando con el profile name que creamos de NetLearning, que tiene web y si recordamos tiene el password de Cisco. Como les comentaba, Cisco tiene dos clientes en particular, uno que se llama el Cisco ACU, que podemos ver aquí el icono, y otro es el Cisco ADU. ACU, como pueden ver, significa Aeronet Client Utility. Ahora bien, estos dos softwares, tanto el ACU como el ADU, solamente funcionan con tarjetas wireless de Cisco. El día de hoy, en el mundo real, el 95% de las computadoras que tienen wireless tienen una tarjeta interna. De ese 95% yo les puedo asegurar que el 99.99 tienen o Intel o de otra marca que no sea Cisco.
es muy extraño ver una tarjeta Cisco. Ahora de las externas, pues sí hay algunas Cisco, pero la verdad es de que son muy pocas. Entonces realmente el que lo pongan en el examen, el ACU y el ADU, no sé por qué lo hagan. Bueno, lo hacen sinceramente porque son Cisco y tienen que pues impulsar a su marca, pero la verdad es de que aunque yo soy un gran fan de Cisco, en cuanto a tarjetas, yo no tengo una tarjeta WAR de Cisco ni me quiero comprar una porque las internas son muy caras y las externas, ¿para qué quiero una externa si puedo tener una interna? Entonces, realmente no se usa mucho. Entonces vamos a ver los dos software, el ACU y el ADU. Cada uno corre sobre tarjetas diferentes. El ACU, por ejemplo, corre con las tarjetas de Cisco Wireless 350, que es la que vamos a ver aquí. Entonces vamos a entrar al software de ACU. Ahora, con esto no estoy diciendo que este software de ACU no esté bueno. La verdad es de que está muy bueno porque hace muchas cosas que cualquier otro software no lo hace. Por ejemplo, nos sirve mucho para hacer los site surveys. Primero lo que debemos de hacer es dar de alta la red. Y por ejemplo aquí sí es un poco más complicado que con cualquier otro. Aquí le vamos a decir que nos vamos a conectar a la red de NetLearning. Este puede ser cualquier nombre. Red de NetLearning. Apply. Aquí me va a pedir el SSID. El SSID fue el que le configuramos, que se llama NetLearning. Y ese es el que se anuncia, ese es el que se anuncia en el aire. Entonces le vamos a poner OK y vamos a editarlo. Aquí por ejemplo en RF podemos ponerle qué tanto queremos transmitir en nuestra antena, eh, cuáles son los data retrites, todo este tipo de cosas por ejemplo no lo tenemos en nuestra tarjeta que no sea Cisco. Podemos ponerle que si tenemos varias antenas, si nada más por la primaria, si nada más por la secundaria o por las dos. Si queremos asociarnos solamente a un access point, aquí le podemos poner a cuál access point. Aquí lo que le ponemos es la MAC address. Si algo le pondría atención yo para el examen, la parte de configuración del ACU, sería número uno donde pusimos el SSID, que es aquí. Y la otra es la parte de seguridad. En la parte de seguridad tenemos varias opciones. Tenemos Network Security Type ninguna y en web nos da dos opciones, no web y use static web. Si recuerdan, nosotros estamos usando static web, esa es la que vamos a usar para conectarnos. Pero ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos LEAP y en LEAP, por ejemplo, si se fijan ya nos dejó fuera todo esto. Y en LEAP lo que podemos configurar es el username y password, que puede ser el user de Windows o puede ser cualquier otro. Si por ejemplo le ponemos Hostbase App, lo que podemos configurar también es el username y el password. Eso es lo importante que hay que saber para el examen. Para cada cosa, qué es lo que podemos configurarle o no. Por ejemplo, en Hostbase App sí podemos configurarle web. Esto, si recuerdan en el módulo anterior de Wireless, en la parte 1, es donde veíamos qué significaba todo lo de app y todo lo demás. Ahora bien, lo que vamos a configurar para este caso va a ser static web. Y si recordamos es ASCII el que configuramos en el Wireless LAN Controller y el password era Cisco. Y es lo que vamos a hacer. En esos momentos podemos ver que dice que nuestra tarjeta 350 no está asociada. Le voy a dar OK aquí. Y en este momento ya dice que sí está asociada a la IP 192.168.1.2, que si recordamos es el Wireless LAN Controller. Ya que estamos asociados, si checamos en el status podemos ver una serie de estadísticas. eh, Cuál es el default profile, cuál es el current profile. Y aquí lo más interesante es ver la fuerza de la señal y la calidad de la señal. Y hay un algoritmo y dependiendo de cuál es la fuerza y la calidad es si marca si está excelente o si está buena o si es justa o si es mala. Es los valores que podemos encontrar.
Eso es en el caso de que queramos cambiarle el firmware a lo que es la tarjeta. Si le ponemos firmware me va a pedir que de dónde lo va a tomar. Y eso es una de las cosas interesantes que tiene este tipo de softwares que no tienen los demás, que es software para hacer un site survey. Con este lo que podemos ver es cuál es la fuerza de la señal y cuál es la calidad de la señal y a qué velocidad, en este caso es 11 megabits. Entonces con esto podemos hacer un site survey. Un site survey como se hace es poner un access point, tomar una portátil con este software, con el, en este caso el ACU, e irte moviendo a los lugares donde va a haber personas que tengan computadoras con wireless y ver cómo está la señal y a qué velocidad. Obviamente cuántos access points vas a poner va a depender mucho de todo lo que exista de ruido, como veíamos también en el módulo anterior, en la parte uno, todos aquellos elementos que te pueden causar ruido en una red wireless. Entonces todo eso se toma en cuenta y el tiempo de estar ya ahí con una utilería de este tipo nos va a ayudar a saber cuántos access points vamos a poner. LinkTest me lo había pasado. Básicamente lo que hace LinkTest es mandar paquetes y ver cómo está la calidad cuando hay tráfico en la red. Y ese es también muy interesante. Aquí te marca qué tan buena es la señal. Con este punto de aquí es el que te dice si está excelente, si está bien, si está muy apenas o si de plano no está. Y eso lo que grafica es la señal de la calidad. Aquí, perdón, la señal de la calidad con la fuerza de la calidad y dependiendo en dónde esté, no importa que la calidad sea, por ejemplo, si la calidad es buena, pero la fuerza está muy abajo, entonces como que ya no va a haber muy buena señal ahí. Y aquí, esta es la MAC address del access point que está marcando. Ok. En la parte de preferencias, pues básicamente lo interesante aquí es si quieres que se vea la fuerza de la señal en porcentaje o en dBms. Realmente no hay mucho a qué moverle al cliente del ACU. Eh, como les comentaba, yo en lo que me enfocaría mucho para el examen es en la parte de seguridad y en la parte de cómo dar de alta el SSID. El SSID se da de alta aquí y la parte de seguridad se da también aquí, pero en la pestaña de Network Security. El saber que dependiendo de qué escojamos va a ser lo que vamos a tener. Ahorita vamos a ver que en el ADU tenemos más opciones que nada más estas tres, que es el ACU. De hecho, el ACU nada más corre en 802.11b y el ADU, que es el que vamos a ver ahorita, este es ABG. Ok. Aquí lo que voy a hacer es desconectar esta tarjeta y me va a decir que es el que la desconecté. Me dice que la removí a la 1:15 am. Ahorita acabo de meter la tarjeta de lado, que en este caso es una 802.11 ABG. Ahorita no estoy asociado porque no tengo dado de alta lo que, lo que es el profile. Aquí vamos a agregar uno nuevo. El profile name otra vez se va a llamar red de NetLearning. Y aquí es donde vamos a dar el SSID. Como les comentaba, yo creo que es en lo que más se deben de enfocar en el examen, dónde se da de alta el SSID. En este caso es NetLearning. En seguridad también es lo que debemos de checar. Y aquí como pueden ver tenemos mucho más opciones. Tenemos WPA, WPA2, SKM. Dentro de esto tenemos el tipo y aquí podemos ver todos los tipos de EAP y PEAP que fueron los que vimos en la parte del módulo anterior. Dependiendo de cada cosa es cuando vamos a tener más opciones. Por ejemplo, en WPA, WPA2CSKM, me dice que no tengo certificados en mi computadora, entonces por eso es de que no me deja hacerlo.
Pero si por ejemplo pongo WPA, WPA2 con passphrase, esto ya no se me habilita y si le pongo configurar, me pide cuál es el passphrase, que es el preshare keys. Si le pongo 802.1x, tenemos la opción, todas estas opciones que, como les comento, fueron las que vimos en el módulo anterior. Podemos ponerle ninguna, que es cuando no tiene password, o le ponemos poner preshare key, y en preshare key lo que vamos a ponerle es de que es ASCII, como le habíamos puesto en el Wireless LAN Controller, y el password que es Cisco. Ponemos OK, y le ponemos OK, y en current status aquí me debo de poder conectar. El SSID es NetLearning, no se ha asociado. Vamos a ver si tomo los cambios de seguridad. Pressure key, el web key ya me lo encriptó, dice que es 40. A ver, lo voy a volver a poner. Ya sé por qué no. No, sí, está en ASCII. Cisco. Ok. Pressure key, static web. Ok. Activar. Estaba en la default. Es por eso aquí le tenemos que poner activar. Y aquí ya dice que la fuerza de la señal es excelente. El canal es el 36. En sí aquí el Aeronet Desktop Utility, como podemos ver, no tenemos muchas opciones. Nos da estadísticas, pero realmente no nos da mucho. El ADU, que es este, tiene también... voy a abrir otro programita que se instala junto con el... y ahí lo van a ver. El que estoy corriendo ahorita es el que dice Aeronet Desktop Utility. El que vamos a correr ahora es el que se llama Aeronet Site Survey Utility. Y aquí podemos ver que con este también podemos hacer lo que es un Site Survey. Y de hecho nos da la señal aquí en dBMs, por ejemplo, cuál es la fuerza, cuál es el ruido, cuál es el radio entre la señal y el ruido, y cuál es la velocidad. En este caso, como es ABG, podemos alcanzar hasta los 54 megas, como podemos ver, sobre todo porque estamos muy cerca. Si nos alejamos, obviamente esto va a bajar. ¿Cuáles son todos los access point que está viendo en estos momentos? Ese es el que estamos conectados, el que es NetLearning. Y aquí tenemos el de corporativo que dimos de alta, si recuerdan también, en el Wireless LAN Controller. Entonces, esa utilería, el Cisco Aeronet Site Survey, que viene junto con el ADU, nos puede servir también para hacer site surveys. En este caso cuando estamos usando ABG, que es lo que tenemos conectado aquí. Pero les vuelvo a repetir, esto es más como cultura general. Yo me enfocaría, como les comentaba, a dónde vamos a dar de alta el SSID, que es aquí, y los temas de seguridad, qué opciones tenemos si usamos WPA con WPA2 CCKM, si utilizamos el passphrase, si utilizamos el 802.1x, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo me enfocaría a estudiar para este examen. El, el hecho de que este examen no se vea tanto wireless es porque, como les comento, ya hay una certificación de wireless como tal, como la del CCNA Wireless, y también hay una certificación para los partners. Algo importante es este icono que se ve aquí. Aquí me dice que estoy asociado, y dependiendo de qué color esté este icono es si estoy asociado o no. Ahorita vamos a ver en el PowerPoint vamos a ver cuáles son los
tipos que nos puede mostrar aquí. Por ejemplo, si le pongo OK aquí y activo la de default, me voy a desasociar automáticamente. Si se fijan aquí ahora, en lugar de estar verde está gris y dice que no estoy asociado. Ahorita vamos a ver cuáles son todas las posibles. Esto es nada más en el ADU, en el ACU no aparece. Y esto es muy importante también para el examen porque es realmente como le podemos hacer troubleshooting a, a un cliente conectado en ADU, el saber qué es lo que está marcando aquí. Con eso terminamos la parte de configuración. Vamos a seguir con los slides. Resumiendo lo que hicimos en la configuración, ese es el Initial Setup del World LAN Controller. Ya cuando viene como de fábrica, nos va a pedir el nombre del sistema, que tiene 31 caracteres como máximo. Después nos va a pedir el username administrativo, 24 caracteres como máximo, al igual que el password. Nos va a pedir que lo volvamos a poner. Después nos va a pedir la IP de management, que es a la que le vamos a hacer telnet o SSH o entrar por HTTP o por HTTPS. Recuerden que por default HTTP y telnet, como no son seguros, no están habilitados. Nos va a pedir la máscara de red y nuestro default gateway y en qué VLAN lo vamos a amarrar. En este caso le pusimos la 0. También nos pide el número de puerto en el que va a estar esta IP. Después nos va a pedir el servidor de DHCP, que ese servidor de DHCP es el que le va a dar servicio tanto a los clientes wireless como a los access points tontos o lightweight. Después nos va a pedir la interfaz IP del AP Manager, es decir, esta IP es la que van a usar lo que son los access points para encontrar al Wireless LAN Controller. A esta no vamos a poder llegar ni por Telnet, ni por SSH, ni por HTTP, ni por HTTPS. Después nos va a pedir lo que es otra vez el servidor de DHCP y después la Virtual Gateway IP Address, que recuerden que esto no importa lo que le pongamos, le debemos de poner algo, pero no importa qué sea. Entonces, por lo regular, lo que van a encontrar es que es la 1.1.1.1. Después también le tenemos que poner el nombre del grupo de movilidad. Este es en el caso y solamente en el caso en el que tengamos varios Wireless LAN Controller. Después nos dice que si vamos a habilitar el tunneling, cuál va a ser el network name, el SSID, en este caso fue NetLearning. Si vamos a dejar que tengan IP estática, le pusimos que no. Configurar servidor radius, le pusimos que no. Como nota aparte, el servidor radius es para la autenticación 802.1x y 802.1x puede ser tanto como para un lightweight, o también se puede configurar en un access point sin Wireless LAN Controller. No es necesario un Wireless LAN Controller para habilitar 802.1x. Después, ¿cuál es el país? En este caso MX. Para el examen, pues seguramente es US, entonces no hay pierde. Si vamos a habilitar el 11B, el 11A, el 11G, si vamos a habilitar el AutoRF, esto pues es la gran ventaja de un Wireless LAN Controller, el que te diga en qué banda va a estar, en qué frecuencia, en qué canal, el saber qué tan fuerte va a ser la señal y todo esto. Entonces realmente esto es muy importante. Ahora, como se habrán dado cuenta, en nuestro ejemplo de configuración solamente teníamos un access point, entonces ahí tener un Wireless LAN Controller para un solo access point no tiene, la verdad, razón de ser. Razón de ser es cuando tienes 3, 4 access point por lo menos, para que si se te va uno, el Wireless LAN Controller sea tan inteligente como para saber que se fue y aumentar la potencia en los demás para tratar de que la cobertura que dejó el access point que se murió sea cubierto con los otros 3 access point, por ejemplo. Entonces es cuando tiene sentido. Configurar el NTP, que es el servidor de tiempo, le pusimos que no. Configurar el System Time, como les comentaba, esto sí es a fuerzas, y si no lo ponemos no va a funcionar bien la red wireless. Y si la configuración es correcta, le ponemos que sí, la va a salvar y va a reiniciar el equipo.
lo que vimos en la configuración vía web, eso es lo mínimo que debemos de saber para el examen. Como les comento, en el examen no viene, al menos en el blueprint, la parte del Wireless LAN Controller, pero es muy sospechoso que en el libro de Cisco Press sí venga el crear por lo menos una interfase de dinámica que lo hicimos, crear una Wireless LAN y atarla, que eso es crear el SSID, ponerle la dirección a esa interfase dinámica, definir una nueva Wireless LAN y que esas dos estuvieran ligadas. Eso es lo que hicimos y eso es lo que yo estudiaría para el examen, aunque no venga en el blueprint. No sé si en el blueprint no venga, porque en este momento no viene en el examen, pero está el rumor de que va a venir el Wireless LAN Controller, o la verdad no sé por qué. Pero la verdad es de que por lo menos sí estudiaría esa parte. ¿Qué es lo que debemos de considerar en la parte del Access Point? Debemos de considerar por lo menos de que le debemos de dar poder de alguna manera. Un Access Point se puede dar poder de dos maneras. Una es por medio de un cable hacia la corriente tal cual, y la otra es por medio de Power over Ethernet. El Power over Ethernet se va a ver más a detalle en la parte de telefonía, pero les adelanto que simplemente es mandarle la corriente y el voltaje por medio del UTP. Esto la verdad es de que es muy interesante y es muy útil porque imagínense, un cable de red tiene que llegar al access point a fuerza, eso es a fuerza. Entonces, ¿por qué mejor no pasarle ya la energía por ahí? Entonces es una instalación más limpia. También por lo regular los access points están en los techos y el tener una conexión eléctrica a veces no es tan fácil, por lo que tener Power over Ethernet es algo muy razonable para este tipo de cuestiones. Ahora bien, no importa si el access point sea controlado por un wireless LAN controller o si no es controlado por un wireless LAN controller, de cualquier manera puede usar Power over Ethernet, eso no tiene nada que ver. También lo que debemos de considerar es de que tiene que tener una dirección IP y la dirección de uno o más wireless LAN controller. Esto no lo vimos en la configuración. Yo lo que hice fue tener este access point y estaba configurado, tenía iOS para que fuera standalone, es decir, que no ocupara un wireless LAN controller. Lo que hice fue convertirlo, el tiempo de convertirlo automáticamente, toda la configuración que tenía lo pasó a lightweight y tenía la misma dirección, entonces es por eso de que no fue necesario en este caso. Algo importante que debemos de tener en cuenta para la infraestructura de nuestra red es cuáles son los puertos que utiliza WAPP. Los puertos 12.222 y 12.223 de UDP deben de estar abiertos en los firewalls si es que existen firewalls entre lo que es el Wireless LAN Controller y los access points. Inclusive listas de acceso en switches o en routers nos pueden bloquear este tipo de tráfico. Entonces, si lo estamos filtrando, no van a funcionar los access points y por lo tanto no va a funcionar la red wireless. Entonces es muy importante que estén abiertos. Esa es la tarjeta que estuve configurando tanto con el ACU, que era una 350, y el ADU, que era una 802.11 ABG. En ambos casos físicamente se ve de ese tipo. Y tiene aquí dos LEDs. Los LEDs nos van a servir de mucho para lo que es el hacerle troubleshooting a la red inalámbrica. En el blueprint sí viene el darle el troubleshooting al ACU y al ADU. Entonces estos tres slides que les voy a mostrar a continuación son muy importantes. Como les comentaba, tienen dos LEDs, uno verde y uno ámbar. El verde dice Activity y el ámbar dice Status. Entonces, si el verde está parpadeando de manera rápida y el ámbar está parpadeando de manera rápida, significa de que se está iniciando y el self-test está bien y que el adaptador o la tarjeta de red está buscando redes inalámbricas. Si el verde está parpadeando de manera lenta y el ámbar está rápida, es que el cliente ya está asociado con un access point.
Si el verde está continuamente encendido o está parpadeando de manera despacio y el ámbar también está parpadeando rápido, eso quiere decir que el cliente del adaptador está transmitiendo o recibiendo datos con un access point al que está asociado. Si el verde está apagado y el ámbar está parpadeando rápidamente, es de que el adaptador está en modo de Power Save Mode, es decir, de que está ahorrando energía. Si el verde está encendido y el ámbar está parpadeando de manera lenta, quiere decir que el adaptador del cliente, es decir, la tarjeta, está en modo ad hoc, es decir, no está asociado a un access point, sino está asociado a otro usuario. Siguiendo con la tabla, si el verde está totalmente apagado, entonces sí tenemos graves problemas. Y dependiendo de qué tanto se enciende y se apague, en qué tanto tiempo, etcétera, aquí lo pueden ver, es los posibles errores que podamos tener. Ahora bien, tanto el slide anterior como este son muy importantes para el examen, el saber qué significa cada cosa, porque si nos preguntan de troubleshooting, eso es lo que nos pueden preguntar, no nos pueden preguntar otra cosa de troubleshooting más que esto. Entonces sí es muy importante el saber qué significa cada una de esas, vaya, de cómo se comportan los LEDs del adaptador. Finalmente para el ADU, y eso es nada más para el ADU, ¿se acuerdan el icono que se veía en la parte de abajo de la computadora a la derecha? Esos son los posibles que podemos encontrar. Si está blanco significa que el adaptador está apagado, tal cual está apagado. Si se ve gris oscuro, significa que no está asociado a ningún access point. Si se ve gris claro, significa que sí está asociado a un access point, pero no está autenticado, es decir, nos está pidiendo un user y un password que todavía no se lo damos. Si está verde, significa que sí está asociado a un access point y que la calidad es excelente o buena. Si está amarilla, también significa que está asociado a un access point, pero que la calidad es justa, es fair, es justa. Por último, si está en rojo, significa que sí está asociado al access point, pero la calidad es pobre, es decir, si estamos asociados, probablemente estemos a 1 mega y estemos perdiendo paquetes porque la calidad del link en sí no es muy bueno. Eso también no lo debemos de aprender muy bien en el examen porque también es parte del troubleshooting en este caso del ADU. Con esto terminamos la parte de wireless, tanto el módulo 1 como el 2. Como pueden ver, la parte de wireless en particular es mucha teoría, sobre todo la parte de autenticación es muy importante que la tengamos muy clara. Bueno, de hecho toda la teoría es muy importante. La parte de configuración, se los vuelvo a repetir, la parte del Wireless LAN Controller es lo que yo menos estudiaría porque no viene en sí en los objetivos, pero lo quise poner de cualquier manera porque en el libro de Cisco Press, en el libro oficial, sí viene una pequeña parte de la configuración del Wireless LAN Controller. Lo que sí, en la parte de la práctica, que sí les recomiendo que tengan muy presente es cómo se configura el ACU y el ADU en cuanto al SSID y qué opciones de seguridad tienen, al igual que lo que acabamos de ver de troubleshooting, también es muy importante porque eso sí viene en el blueprint del examen. Si tienen cualquier duda, en los foros espero sus preguntas como siempre.